Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio para seguir estudiando la carta a los Colosenses. Estamos terminando ya esta hermosa carta de 4 capítulos y hoy vamos a ver del capítulo 3 del verso 22 al capítulo 4 verso 1, o sea que ya estamos a punto de culminar nuestro estudio. Y bueno, oremos para dejar este tiempo hermoso en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu amor inagotable, Señor, por tu gracia y tu misericordia y por, Señor, mirarnos en amor, dejándonos tu palabra para guiarnos, para instruirnos, Señor, para corregirnos, para llenarnos de ti, Señor. Gracias porque también somos selladas por medio de tu Espíritu, aquellas que hemos puesto nuestra fe en la obra maravillosa de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, rogarte que sea tu Espíritu guiándonos a través del estudio que vamos a realizar en este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu dándonos discernimiento, Señor, de tu palabra, de tu verdad, para que la pongamos en nuestro corazón, la interioricemos, Señor, y la vivamos, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Empezamos la lectura, el verso 22, y vamos a hacerlo hasta el capítulo 4, versículo 1. Nos dice, de la Reina Valera 60, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Lo que vemos acá me hace primero traer a mi mente dos preguntas. Y es la primera, si yo dejara de creer hoy, si tú dejaras de creer hoy en Cristo, en su palabra, ¿esto sería notorio a las personas con las que te relacionas? Es decir, ¿ellos se darían cuenta? ¿Qué diferencia hay, también te pregunto, entre aceptar una creencia en tu mente y ser poseído, ser controlado por una persona en tu corazón? Y podemos ver entonces hacia dónde voy. Vamos a ver que cuando nosotros hemos experimentado lo que se nos está diciendo en esta carta de una manera pues simplemente mental, no va a haber un cambio profundo, sino tal vez van a haber pensamientos, voy a estar luchando, pero para que se realice ese cambio profundo, debo entender que lo debo aceptar, no como solo una creencia mental, que debe estar en mi mente, lo debo entender de manera racional, sino que debo ser controlada por esta persona que es Cristo, porque es su vida en mí, porque es su espíritu en mí, y dirigir y dejar más bien que Él dirija mi vida en todo aspecto. Entonces aquí vamos a entrar a ver que esto ocasiona cambios externos con cambios internos. Y vamos a ver que este cambio externo se caracteriza por la radicalidad. Nos volvemos personas radicales y lo podemos ver desde lo que hablábamos en los versos anteriores en cuanto a las mujeres casadas estar sujetas a sus maridos. Entonces ahí veíamos, eso es algo que realmente es Cristo en nosotros, porque el mundo nos llena de razones para ver la sujeción como algo negativo. Pero cuando vamos a la palabra, vamos a Cristo, Él nos hace poner otros lentes,
¿cierto? Los lentes con los que Él mira, y nos damos cuenta que es por razón de quién es Él que nosotros nos sujetamos. Y es algo voluntario, ¿cierto? Lo mismo el cómo criamos a nuestros hijos, ¿cierto? Sin que esto exaspere, sin exasperarlos, sin pedirles algo que nosotros mismos no estemos dispuestos a dar. Porque eso sí que exaspera. Y no solamente a los hijos. Yo creo que cualquiera de nosotras exaspera que nos estén pidiendo algo y que esa persona que nos lo está pidiendo exactamente no está dispuesta a hacerlo. A hacer lo que nos piden que hagamos, ¿cierto? Y obviamente todo esto siempre bajo la sujeción a Dios, ¿sí? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, teniendo esto en nuestra mente y teniendo esta idea clara que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es que Pablo nos está hablando de sujeción, y también nos viene a hablar ahora de esta sujeción de los siervos a los amos. Y en otras versiones dice esclavos, porque en ese tiempo habían esclavos. Era algo muy común, y es ver cómo el entender lo que Cristo ha hecho por nosotros transforma de una manera radical, que es lo que estamos mirando, es ese cambio, eso que nos caracteriza, este cambio, esa radicalidad, de que ya entonces no vamos a ver, y en ese tiempo era aún más notorio, a los esclavos como que no tenían derechos, porque así los veíamos. O sea, un esclavo usted me está hablando de que algo que es de mi propiedad, porque eso eran los esclavos, eran propiedad de sus amos, y podían hacer con ellos que quisieran porque no tenían derechos, o sea, eran su posesión, era algo que les pertenecía, como la casa, y era algo tremendo. Pero ahora en Cristo, Pablo está diciendo, esto cambia, y ustedes siervos, ustedes esclavos, deben obedecer a sus amos. Dice, siervos, obedezcan a sus amos en todo, a sus amos terrenales, ¿cierto? Y hace esa especificación, son amos terrenales, o sea, también eso implica que es temporal. O sea, ustedes aquí van a estar, y sabemos, los que hemos creído en Jesucristo, que esto es de paso. Esta vida que estamos acá no es nuestro hogar definitivo. Tenemos un hogar celestial que nos espera, esa es nuestra esperanza segura, que vamos a estar con Cristo toda la eternidad junto a Él. Y entonces nos recuerda aquí que obedezcamos a nuestros amos terrenales, que son temporales, en todo. Obviamente, lo repito, en todo lo que no atente contra la voluntad de Dios, que no sea pecado. Entonces, esto también implica que este cambio externo tenga un cambio de compromiso, ¿sí? Porque también nos sigue diciendo, en todo, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, es ver esto, que está dispuesto a hacer lo que nadie hace. Es decir, no solamente voy a trabajar con mi mejor disposición cuando me esté mirando mi amo, sino que lo voy a hacer con la mejor disposición cuando él no me esté mirando, porque yo no voy a buscar una recompensa del amo terrenal, sino yo tengo ya una recompensa, y lo dice más adelante, de Cristo, porque a Él es a que realmente sirvo. Cambia, mi compromiso ya no es con los hombres, mi compromiso es con Dios. Cambia ese compromiso. Ya estoy comprometida con Cristo, no con los hombres, y lo que hago, lo hago es para el Señor, como para Él. Y esto implica obviamente un cambio en mi mentalidad, ¿cierto? Porque no trabajo para mi jefe, trabajo para Cristo. Estoy cambiando también mi mentalidad. A los amos también les pide que dejen de usar a sus siervos, porque les dice que haced, estoy hablando del verso 1 del capítulo 4, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y esto era, trátelos de manera digna, como personas que son igual que ustedes, ¿sí? Porque ustedes también
aquí también les hace es un énfasis de que ustedes también tienen un amo celestial. ¿Mm? Este no es temporal, este sí es eterno, nuestro Padre amado. ¿Mm? Entonces, es ese comenzar a beneficiar a estas personas que me dan un beneficio a mí, pero que yo también las voy a beneficiar a ellas. Y esto es un cambio total, como estamos hablando, radical en estos tiempos de Pablo. Y hoy en día también, porque hoy en día, aunque no se tiene, pues digámoslo, esclavos, yo creo que esa mentalidad aún permanece en algunas personas, ¿cierto? De que hacen con sus empleados como les parece, como quieren, y viceversa, ¿no? Quienes aprovechan de los empleadores, de sus jefes, y sacan provecho también, sin cumplir con lo que están laboralmente obligados, hablando, ¿no? Laboralmente obligados. Entonces es ver cómo el Señor cambia todo esto. Dice, no así entre los que amamos al Señor. No es así entre los que hemos resucitado con Cristo. No debe ser así. Porque en nosotros ha habido un cambio, que es precisamente esto que estamos hablando. Y ese cambio se evidencia de estas maneras externas, en cómo nos relacionamos, cómo yo veo mi trabajo, cómo veo a la persona para la que trabajo, o cómo veo a la persona que trabaja para mí y cómo la trato también. Yo creo que también esto aplica en nuestros ministerios, ¿no? ¿Cómo veo mi ministerio? ¿Cómo trabajo para el ministerio? ¿Para agradar a los líderes o para agradar a Dios? ¿Busco el favor de mis líderes o busco el favor de Dios? Busco agradarlo a Él. Entonces, también esto nos lleva a hacer cosas que no están obligados a hacer. Y aquí viene un punto muy importante, que es a veces la gente se basa en lo legal para aprovecharse, porque no necesariamente lo legal es lo legítimo, ¿cierto? Y creo que conocemos casos. Entonces debemos pedir a Dios mucha sabiduría en cómo estamos tratando a las personas que están bajo nuestra autoridad, y también en cómo nos estamos relacionando con nuestras autoridades. Estoy teniendo esa relación para agradar a estas personas, ya sea en mi posición de siervo o de empleado, o en mi posición de jefe o líder. ¿Estoy tomando ventaja de ello o lo estoy haciendo para el Señor? Entonces, estas evidencias de verdad que uno dice, ¿será que son notorias las personas con las que yo he trabajado? Si notan algo distinto en mí, como la pregunta que quise al comienzo, ¿no? Si yo dejara de creer hoy, ¿lo notarían? Esas personas dirían, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está eso sobrenatural que te movía? ¿Será que sí? ¿O será que simplemente sigo siendo una persona chévere porque siempre he sido una persona chévere y eso es lo que los demás han visto? Esto es muy importante que nos lo estemos de verdad preguntando. ¿La gente se daría cuenta si yo dejase de creer? ¿O pasaría como sin nada? ¿Habrá algo distinto? Porque si yo clamo haber tenido una experiencia de conversión en donde yo no solamente acepté una creencia, ¿cierto? Sino que acepto a alguien, a Cristo, que es algo sobrenatural, es una persona que entra a vivir en mí, que entra a controlarme, que es una persona que me ha sellado con su espíritu y su espíritu ahora está en mí. No puede esto no afectar mi forma de vivir. O sea, es imposible, no es congruente. Esto tiene que afectar. Es como la historia que oímos, ¿no? De que si un camión choca a alguien y le pasó por encima y todo, esa persona no puede llegar hablando como sin nada. No, es que llegué tarde a tal lado porque es que me cogió un camión y me volvió una nada. Y haber llegado por sus propios medios, estar de pie sin sangrar, sin un raspón, es imposible. Tiene que haber esas evidencias externas y pues también internas que seguramente
se ocasionan por el choque, ¿cierto? Y eso debe pasar también cuando decimos que hemos tenido este encuentro con Cristo. O sea, eso le pasó a Pablo cuando él iba camino a Damasco. O sea, fue un cambio total en su vida. Obviamente esto es un proceso, es una experiencia de crecimiento, pero es una experiencia de crecimiento que debe darse de manera normal. Si Cristo está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, y tú comienzas, y tú de verdad, o sea, no solamente estás adoptando una creencia, sino que estás adoptando, o sea, apropiándote de Cristo, de su Espíritu en ti, esto se va a dar naturalmente. Vas a empezar a producir entonces ese cambio interno que hace que el externo del que hemos estado hablando sea evidente. Entonces, dentro de este cambio interno, nosotros podemos ver aquí en la parte B del verso 22 que dice, no sirviendo al ojo. O sea, es algo, como lo habíamos dicho ahorita, que cambia el pensamiento. ¿Para quién estoy trabajando yo? ¿Cierto? Aquí está hablando del corazón. ¿Cuál es mi motivación para hacer lo que estoy haciendo? Mi motivación para estar en este trabajo entonces, o en este ministerio, es porque recibo una paga o recibo un beneficio y lo necesito. O es porque realmente sé que Dios me quiere aquí en este momento. Sé que Dios me quiere haciendo esto en este momento. Y yo voy a estar donde Él me quiere, donde Él quiere que yo esté. Si yo he resucitado con Cristo, yo ando con Cristo. Su Espíritu está en mí, su Espíritu anda conmigo. Entonces todo lo que yo haga va a conducirme a darle gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, es esa mentalidad. Y este cambio interno también hace que mis ojos de verdad estén mirando al invisible. ¿Qué es esto de ver al invisible? Es sentir su presencia. Lo que estoy hablando es saber que Él está realmente conmigo. O sea, no lo puedo dejar. Él está conmigo, sentirlo real. Es creer que es más que un mero asentamiento intelectual. Decir, sí, yo creo. Sí, claro, yo creo. Es más que eso. Es creer que Él ejerce una fuerza, una influencia sentida. Él influye en lo que me causa deleite. Es decir, que yo no me voy a deleitar en algo que a Cristo no le deleite, que a Dios no le deleite. Porque Él influye en mí para eso. Él cambia aquello que a mí antes me daba deleite, ahora no. Y lo que antes no me daba deleite, ahora sí. Es decir, ahora yo me animo a leer la Biblia, me gozo en ello, me sorprendo al amanecer con cualquier detalle en la creación, sea frío, sea calor, sea lluvia, me lleva a agradecerle a Dios el hecho de poderlo ver, de poderlo disfrutar. Es un cambio realmente sobrenatural, porque es alguien sobrenatural que está en nosotras, que está en mí. Entonces, es como esta historia de la perla preciosa que se nos cuenta en Mateo 13, del verso 45 a 46, que alguien ve esta perla preciosa y entonces vende todo lo que tiene, todas sus posesiones y la compra. Y si la compra es para tenerla con Él, porque, o sea, no va a comprar algo precioso, tan precioso para dejarlo por ahí e irse a hacer otras cosas. No, es algo que Él quiere que esté con Él. Algo que va a cargar. O sea, va para un lado, allá va con su perla, porque es suya. Él sabe que no hay nada que tenga más valor para Él que esta perla. Por eso lo dejó todo, por eso lo vendió todo, su casa, sus terrenos, todo, todas sus posesiones, para poder tener esta perla preciosa. Dice que así es el reino de los cielos, y pues el cielo es Cristo mismo, y por eso tenerlo a Él es tener esa perla preciosa, porque en Él están escondidos todos los tesoros. También ya lo estudiamos en esta hermosa carta también de Colosenses, y por lo tanto quien tiene a Cristo lo tiene todo. Y estamos en Él. Entonces no voy a dejar a Cristo
Y no puedo, o sea, no puedo dejar a Cristo en la iglesia y entonces ya yo me voy para mi casa y el próximo domingo vengo y me encuentro con Cristo nuevamente. No, Cristo está en mí, morando por medio de su Espíritu Santo. Cristo está en ti, morando por medio de su Espíritu Santo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si tú realmente estás ahí abrazando esta verdad de que Cristo ahora mora en ti, por medio del Espíritu Santo. Y yo me hago otra pregunta. Bueno, tengo varias, pero la pregunta es, ¿ven a Cristo en mí? ¿Las otras personas realmente lo ven en mí? ¿Realmente, como yo soy consciente de que Cristo está en mí, las otras personas lo ven? ¿Lo ven en mí? Y otra pregunta es, ¿Jesús tenía más gente que lo amaba o más gente que lo odiaba? Y podemos decir que depende, ¿no? Porque al comienzo de su ministerio mucha gente le amaba, le seguía, eran multitudes. Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? O sea, multitud de gente le seguía, le amaba, le buscaba. Pero ya al final de su ministerio vemos que le odiaban. Vemos que lo entregaron a muerte. Vemos que sus discípulos le dejaron, ¿cierto? Tuvieron miedo. Y entonces me pregunto, ¿qué hizo que Jesús pasara de ser amado a ser odiado? ¿Cierto? ¿Cómo pasó de un punto al otro? Y él mismo nos lo responde en Juan 5:19, donde se nos dice donde mismo Jesús dice que él no puede hacer nada que el Padre no le demande, que él hace todo lo que el Padre le ha pedido que él haga. Entonces, sábado, hay un enfermo, mano seca, le pide al Señor que le sane. El Señor pudo haber dicho, hoy es sábado, dejemos las sanaciones, ¿para qué nos vamos a buscar problemas si sabemos que el sábado ellos lo tienen como que no se puede hacer nada, que no se puede sanar en sábado? ¿Para qué nos buscamos problemas? Pero no, él sabía que el hacer la voluntad del Padre era lo que a él le daba deleite, y al Padre le daba deleite que él sanara en sábado. Así a los demás no les gustara, así eso fuera un causante para que le buscasen para matarle. Y todo esto era necesario para que se supiera realmente el corazón de la ley y no se estuviese marcando la ley como algo superior a su propio corazón, que es el corazón de Dios, lo que Dios realmente quería mostrar a través de la ley, que es el que necesitamos a Cristo para poder cumplir la ley, realmente cumplir la esencia de la ley, que es el amarnos unos a otros, amar a Dios primeramente y amar a los otros, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Este es el cumplimiento de la ley finalmente. Y somos llamados a vivir de esta manera, de esta misma forma, trabajando siempre para nuestro Señor. Que ese sea nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite, el hacer la voluntad del Padre, el preguntarnos, Señor, ¿tú me quieres acá en este momento? Acá voy a estar con la mejor disposición hasta que tú me quieras tener acá, ¿cierto? Siempre teniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, como nos lo dice Hebreos 12:2, que yo creo que ya no lo sabemos de memoria, porque creo que en cada enseñanza lo hemos repetido. Y debemos tenerlo en nuestro corazón. Debemos de verdad tener presente que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. O sea, no se trata de tener fe en la fe, sino se trata de tener fe en Cristo. La fe por sí sola no es un acto meritorio. El mérito depende de aquel en quien ponemos la fe, ¿sí? Entonces, el mérito está en Cristo, porque en Él es en quien ponemos la fe. No está en que yo tenga fe, sino en quién la tengo. Yo la tengo en Cristo. Y esto me acuerda de los amigos de Daniel, cuando le dicen al rey, si Él quiere, puede librarnos del horno de fuego, pero si Él no quiere, igual no adoraremos a otro Dios que no sea nuestro Dios, el Dios de Israel.
Entonces es saber eso, saber en quién estamos creyendo, a quién le hemos creído, en quién está realmente puesta nuestra fe y no simplemente tener fe en la fe. La fe es un cambio de mirada. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos para mirar a Dios. Es eso, es puesto los ojos en Jesús, en Dios. Es lo que el apóstol nos está diciendo acá, y por eso también él nos dice que todo lo que hagamos en el verso 23 y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces es saber que lo que yo estoy haciendo realmente es para Él. Es para Él, que todo lo llena en mí. Todo lo llena en todo. Porque para Él fui creada. Fui creada para la gloria de Dios. Y en Él es que está mi deleite. Y eso lo debo vivir. Entonces, el punto de nuestra enseñanza es en que centremos nuestra mirada en Cristo. Como aprendíamos en el verso 1 y 2 del capítulo 3, ¿cierto? Lo recordamos, leamos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues que nuestra vida está escondida en Él. También nos sigue diciendo ahí en el verso 3. Entonces es eso, estamos en Cristo, Él está en nosotros, y esto es lo que tenemos que tener siempre pendiente. Voy a compartir 3 estadios que yo sé que todos nos identificamos. Tal vez tú estás en el primero o en el segundo, o ya estás en el tercero. Y es: el primero, Dios está ausente de mi vida secular, es decir, de mi día a día. Ay, Dios, el domingo, pero te dejo allá, te dejo en la iglesia, nos vemos el próximo domingo, yo me hago cargo de mi semana, de mi día a día, ¿cierto? Entonces, y puede que haya una aceptación intelectual, ¿cierto? En donde si yo pregunto, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, yo creo que sí, o sea, ya con el Espíritu Santo. Todo lo creo, sí. ¿Y tú crees que Dios es todopoderoso, es todo suficiente? Sí, amén, yo creo. Y entonces, cuéntame, ¿está alguien sobrenatural haciendo una diferencia en toda tu vida? O sea, ¿en verdad tu vida está siendo transformada? Y entonces de pronto esta persona piensa, bueno, ya, a ver, no corramos tanto, eso ya es fanatismo. Como que pensamos que si leo la Biblia todos los días, que si estoy en el grupo de oración, que si estoy en el grupo de damas, que si estoy en el grupo de estudio de los miércoles, que si estoy en el grupo de los viernes, uy, no, eso ya es demasiado. O sea, no, tampoco, no tan fanáticos. Puede ser que alguien esté pensando así, que tú estés pensando así, y la idea es que no te quedes ahí. La idea es que avances, no te quedes ahí, porque yo veo la vida cristiana como escalar una montaña, ¿sí? Cuando tú no vas avanzando y te quedas ahí, te vas a cansar y vas a caer. La idea no es esa, la idea es que tú estás ahí y tú te quedaste ahí, pero tomes aliento, le pidas a Dios que está arriba, que te ayude, que te sostenga esa soga para que tú puedas seguir. Es el que yo sé entonces y soy consciente de Cristo y quiero hacer una diferencia en mi vida secular. O sea, en mi día a día ya no lo quiero solo el domingo, yo quiero que Él esté en lo que hago, en las cosas que suceden. Quiero como que lo espiritual llene lo secular, llene mi día a día. Este segundo estadio está lleno de unos picos, de unas subidas, de unas bajadas tremendas. O sea, como que hay una época en nuestra vida donde estamos súper bien con Dios, arraigadas ahí, con nuestro devocional al día, con la participación en la iglesia, con mi relación con mi esposo súper bien, pero llega un momento en el que, no, ya
es que mi esposo tampoco me ayuda, es que mis hijos, ustedes no saben lo que es tenerlos ahí y cuando se ponen a pelear, o sea, ya baja ese pico y baja de una manera también, wow, que lo deja uno como sin fuerzas para volver, pero después de un tiempo como que vuelve. Entonces ese es ese estadio que también tiene que pasar. Tú no te vas a quedar ahí estancada y esa es la esperanza que tienes. Que tú has puesto tu fe en Jesucristo y que Él está haciendo esa obra, pero que Él ya dio todo. Ahora tú tienes que darte todo. Como dice Romanos, ¿no? Entregando nuestros cuerpos, nuestras vidas como sacrificios santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, entregándonos totalmente. Y el tercer estadio es, siento la presencia de Dios en mi vida, en mi día a día. O sea, aquí ya no hay vida secular, aquí es mi día a día con Dios. O sea, en todo está Cristo, ya soy consciente de que Cristo está en mí, de que yo no lo puedo dejar aquí un momentico, me voy para allá y después vengo otra vez. Cristo está en mí, he sido sellada con su espíritu, su presencia está en mí, yo la siento, yo me gozo en Él. Es una presencia interna real, comunicándome con Él, y esto ocasiona un vivir diferente. Cuando tú comienzas a tener esta relación con Dios, no como un compromiso que te tienes que exigir, que tienes que cumplir, que lo tienes que hacer, porque es que ese es tu deber como creyente. Entonces tienes que cumplir y churear mi devocional, fui al grupo de oración, fui al grupo de damas, fui a la iglesia el domingo, no falté, y estoy cumpliendo mi deber, pero como que esto ya se vuelve como una carga, como que tengo que esforzarme, tengo que hacerlo. Y cuando tú realmente comienzas a cambiar esta mirada, poniéndola en Dios, no en ti, en lo que tú tienes que hacer, en lo que tú tienes que cumplir, sino en quién es Dios, comienza a cambiar estos lentes, y ves todo a través de Cristo. Te pones esos lentes de Cristo donde tú le ves precioso, donde tú entonces te deleitas y disfrutas en pensar en Él, disfrutas en leer la palabra porque le estás conociendo, porque Él se está haciendo cada vez más cercano a ti, porque se está revelando a ti por medio de su palabra, porque tú le puedes ver a Él allí en la palabra, porque le puedes ver también ahí contigo, le puedes sentir, le puedes experimentar el hecho de este diálogo en el que tú preguntas, ¿cómo voy, Señor? ¿Cómo estoy delante de ti hoy? Y Él te va a revelar pecado, porque pecamos. Y Él te va a mostrar, te va a confrontar. Y entonces vas a confesar y va a haber restauración. Y van a haber momentos donde tal vez tú te aceleras y tropiezas, o momentos donde tú dices, no, Señor, ahorita no, este no es el momento, no me siento preparada, y te rezagas un poquito, pero el Señor, en esa comunión que está, que no dejas, que no permites que tu mirada se desvíe, o que si lo permitiste en algún momento estás pronta a retomar la mirada a Cristo para poder avanzar con Él, porque apartados de Él nada podemos hacer. Y de eso es que se trata lo que Pablo quiere dar a entender a estos creyentes de Colosas, en que con Cristo lo tienen todo. Sin Él, aunque aparentemente tengan todo, no tienen absolutamente nada, porque fuimos hechos para su gloria. Por eso Él repite tantas veces, y lo voy a leer aquí un par de veces en Colosenses 3, se lo repite. En el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, a Dios Padre por medio de Él. En el verso 22 también, cuando le dice que lo hagan de corazón sincero, temiendo a Dios, es la misma idea. Es esa idea de darle en el honor a Dios que le debemos. Señor, digno es de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque tú creaste todas las cosas.
Eso lo encontramos en Apocalipsis 4:11. Y en el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y es eso que no buscamos una recompensa de hombres. Nuestra recompensa no está aquí. No es que nos den un reconocimiento. Nosotros no fuimos creados para recibir gloria, sino para darla a Dios. Dar la gloria a Dios en todo lo que hagamos. ¿Cierto? Y le recuerda también al final a los amos que tenemos también un amo en los cielos. Nuestra mirada está en Cristo, en agradarlo a Él, en servirle a Él y hacer todo para Él, para su gloria. Que el Señor nos esté ayudando en ello. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, conocerte cada vez más. Gracias por tu amor manifestado en la cruz, por la reconciliación que nos has dado contigo, oh Padre, y con nuestros hermanos y semejantes aquí, Señor. Que en lo que dependa de nosotros sigamos la paz, la busquemos, Señor, y la sigamos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.